¿Estoy grabando? Ya cambió la cámara. Ahí está grabando. Listo. Hola a todos, soy la profe Kim y el día de hoy vamos a tener una charla súper interesante con Cami sobre el movimiento, la vida y la tierra. Pero antes de empezar, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién eres tú? Bueno, Kimberly, muchas gracias por la invitación a este espacio. Como ya dijiste, mi nombre es Camilo Salinas Herrera. Soy docente del distrito en Ciencias Sociales, estudié en la Universidad Distrital, la licenciatura en Ciencias Sociales. También he sido practicante del atletismo gran parte de mi vida, ahorita de manera amateur. En mi infancia, mi juventud fue un proyecto de vida, más desde lo competitivo. Por algunas circunstancias no se dio y pues se terminó convirtiendo en una segunda actividad de hobby, de salud. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en estudios sociales de la misma universidad. Ok, Cami, ya sabiendo que estás haciendo un doctorado, que eres profesor de sociales y que también te gusta correr y en tu infancia y en tu juventud estuviste como atleta de alto rendimiento, ¿qué relación tiene hacer una investigación en estudios sociales, digamos, con tu perfil, siendo profesor de sociales y también atleta? Mira, pues yo siempre he querido hacer una investigación sobre el deporte. En este caso se dio la oportunidad del running, se dio esa bonita oportunidad. No soy deportólogo, no soy educador físico, no quería hacer una investigación en este orden. Siempre me confunden con un educ físico, no lo soy. Quería hacer un estudio social en del running, dado que este ha crecido bastante en los últimos años. Hay una serie de situaciones alrededor de este fenómeno, como es la construcción de ciertos hábitos, la construcción de ciertos equipos, todo el marketing económico que ahora gira en torno a las carreras. Pues quería hacer un estudio social que girara en torno a esto o diera cuenta de algunas de las dinámicas del por qué posibilitó su masificación. Hablando de todo este proceso de masificación, porque pues ahora todo el mundo está corriendo un montón, ¿qué significa para ti correr hoy? Mira, hay que hacer una aclaración que pues dentro de esa intención por dar cuenta de un estudio social de running o dar cuenta de qué significa correr para mí, llego al doctorado, ¿no?, de estudios sociales, el cual tiene una propuesta muy nueva, muy diferente a la propuesta disciplinaria y estructural que conocemos de las ciencias, sino más bien es una apuesta por converger diferentes saberes. Entonces eso me ha exigido para poder concretar mi propuesta de investigación, pero también me ha abierto otros espacios y otras miradas de verlo. Por ejemplo, en este seminario, creo que creo que lo que me hace este seminario eh, eh, es pensar pensar en que debemos correr en relación con la tierra. O sea, esa relación con la tierra creo que tiene algo que ver, mucho que ver al momento de explicarnos o dar cuenta de qué es el correr. Explícame un poco sobre este seminario y por qué te impactó tanto y por qué es tan importante de lo que hablas hoy, de lo que significa correr. Mira, el seminario hay que aclarar que eso hace parte de un seminario electivo del doctorado, del cuarto semestre, y ya el último, que está el último del seminario electivo. Eso tiene un nombre un poquito más largo, pero en este momento me acuerdo que su nombre principal es Geohistoria. Esta palabra es clave porque es un seminario que nos propuso pensarnos que la historia tiene que la Tierra tiene una historia también, ¿no? Vimos diferentes autores, Tomás Neil, Delanda, Evado Huasca, Maldonado, ¿cierto? Reflexionamos un poco en torno sobre la vida, el poder, la tierra, pero pues en gran conclusión lo que me deja este seminario es esa crítica a la modernidad que separó la naturaleza de la humanidad. Lanzó una línea rígida y la separó. Partió esa conexión de la humanidad con la tierra, con la naturaleza, y eso no es así. Entonces, al momento de hablar de correr, en mi caso,
Creo que hay que volver a retomar esa conexión. Entonces no se puede hablar de correr si no estamos en conexión con la tierra. Interesante que hables y pongas en, digamos, en todos esos textos que te propusieron en el seminario sobre Carlos Maldonado, porque tengo entendido que él tiene una idea un poco disruptiva o digamos fuera de lo que Foucault decía de la biopolítica. Cuando yo pienso en correr o cuando veo correr, yo también soy corredora, siempre pensamos que es como una acción individual. O sea, muy pocas veces nos ponemos a mirar lo que está alrededor de nosotros o los sentidos, los afectos naturales que están ahí, porque creemos o porque tenemos mecanizado que el correr ha sido como una construcción o una producción del cuerpo, o sea, es como un mecanismo, podríamos decirlo, de control, y más ahora con la masificación. ¿Qué dice Maldonado sobre este aspecto? Mira, Maldonado, autor colombiano, ¿cierto? Filósofo colombiano que ha venido trabajando desde la filosofía conceptos de las ciencias naturales para dar cuenta de algunas, para construir su teoría de pronto filosófica, para llamarlo así. Pero en conclusión lo que nos propone en el texto que él titula Biopolítica es que deja muy en claro primero que se separa de la biopolítica tradicional en el orden de Foucault, Esposito y los demás que la han venido trabajando. Esto me generó un choque porque yo en mi trabajo de investigación vengo proponiendo como el running puede ser una captura biopolítica, ¿cierto? O sea, un diseño, un control y diseño de cuerpos optimizados en pro del rendimiento físico, ¿cierto? Propongo un poco de eso, entonces cuando leo el texto me encuentro un choque, porque él dice de entrada, mi biopolítica se separa o es otra propuesta diferente más bien a la biopolítica de Foucault. ¿Por qué? Porque la mía se la propondré en sentido afirmativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de Dios, habla de vida, y cuando habla de política, habla de construir un buen vivir. ¿Y de dónde lo retoma? Desde los griegos. Recordemos que en los griegos había una distinción entre la política y la politeia. Esa politeia dedicada a la agora, a la discusión para construir el buen vivir, y la politique a la representación política, ¿cierto? A las elecciones y demás. Hoy en la actualidad, él manifiesta que la gran dificultad es que predominó fue la politique, no la politeia. La discusión por el buen vivir no se da en los escenarios. La democracia o la política se reducen al momento de las elecciones y a la representación política. Entonces él nos llama a la reflexión de eso, porque hoy debemos construir una política que conecte con todo, no solo lo humano, una conexión con la vida, con los animales, con los fenómenos físicos, naturales, que conecte con todo eso y propenda por el cuidado de la vida. O sea, esa es la propuesta más grande de Maldonado. Entonces yo creo que lo que me deja es no ver al running solo como un control y diseño de cuerpo, sino verlo como una experiencia vital que nos permite sensibilidades desde esa misma biopolítica, una biopolítica que puede construir vida desde el mismo correr, ¿cierto? Una biopolítica que propenda por el cuidado de la vida desde el correr. Creo que ese fue el choque más grande o la enseñanza o la reflexión más grande que me dejó, que no hay que solo ver el running como un control de biopolítica, de control de cuerpos y diseños, sino una biopolítica que reafirme la vida, y en ese sentido es donde podría aparecer la segunda parte del trabajo de investigación que estoy proponiendo, que es ver cómo de pronto otros modos de existencia runner, otros modos de existencia en la vida runner están orientados a otro tipo de disfrute o sensaciones y no solo a la optimización y al rendimiento del cuerpo. Interesante. Te quería preguntar, hay una, digamos, tú estás hablando de correr, de vida, de naturaleza, de conexiones, entonces, ¿qué tiene que ver la Tierra como planeta a nivel histórico o geohistórico en estos procesos o en estas ideas que tienes del correr? Mira, tuvimos la posibilidad de estar en una conferencia con Thomas Neil, académico norteamericano. Fue muy valiosa esa entrevista con él, fue muy amigable también, todo muy interesante. Él ahí propone un concepto que se llama el quinoceno, que se denomina la era del movimiento. Okay. La era del movimiento. Propone que estamos ahorita, la Tierra está en movimiento, todo está en constante movimiento, todo está conectado. Entonces yo creo que aquí lo más importante que hay que decir es que yo relaciono el correr con este aspecto. El correr es movimiento. Y no nos estamos moviendo sobre la Tierra, corremos con ella.
Entonces yo creo que hay que dejarlo muy claro. Entonces en este sentido me atrevería a decir que el running o el correr se conecta con el quinoceno, porque es movimiento, estamos en movimiento. Hay que entender que el lugar de la Tierra no es verla como ese objeto sobre el que corremos, el lugar de la Tierra es verla como ese semejante que está corriendo con nosotros. Ese es el lugar de la Tierra, hay que rescatarlo. Ok, mire que, digamos, las propuestas de las lecturas que tenían a varios autores, y ya que estamos hablando de la Tierra y de su historia, hay una autora polaca, Ewa Dowalska, que ella pues propone que no deberíamos o sea, disrupte un poco con la idea de que solamente se debe historiar la historia humana como se ha hecho pues a lo largo de toda la historia, pues valga la redundancia de la historia. Es que no solamente humana, sino que converge y que también se debió haber historiado, no desde el aspecto natural, sino desde el aspecto social, la Tierra. ¿Qué aporte de ella dentro de esta idea de historiar la Tierra nos deja para la práctica del correr? Sí, pero a mí me gustaría volver antes a algo, antes de retomar a la autora polaca, ¿no? Ewa Ok. Dowalska. Me gustaría retomar y decir un poquito que me quedó faltando antes, que correr no es solo deporte, ¿no? Sí, ¿Cierto? Correr, no podemos entenderlo, si rescatamos el lugar de la Tierra en el correr, no podemos ver solo que correr es un el deporte, movimiento implícito de la ¿cierto? persona corriendo, sino Eh, todo. sí, el correr no podemos verlo solo como un deporte, podemos verlo como una práctica social, algo alcancé a decir al comienzo, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando yo digo que es una práctica social, eh, entonces tenemos que ver que ese deporte, ¿cierto? También significa hábitos sociales, dinámicas sociales, afectos, construcción de equipos, como se está viendo hoy en día en la ciudad, running teams que corren, hay afectos, hay colaboración entre ellos, entonces el correr hoy no solo es deporte, es más que eso, entonces debemos, creo que el seminario me deja, uno, corremos con la tierra y dos, el correr no es solo un deporte. Listo, eso es importante dejarlo en claro. Ahora, retomando tu pregunta, Ewa Dowalska, yo creo que lo que más me deja esta autora es dejar en claro lo que ella propone o lo que ella manifiesta. La historia no es solo humana. La humana hay que volverla a hacer una crítica a la modernidad o la civilización occidental y es que redujo la historia a las acciones humanas. Y ella deja muy en claro, ¿cierto? Que, 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 que en la historia en sí, tanto en los animales como en la tierra, como los movimientos de la misma, todo confluye para construir lo que es historia. Entonces yo creo que lo que ella me lleva a pensar es que cuando corremos, cuando corro, estoy en conexión con mi entorno, ¿cierto? Con el asfalto, con el aire, con la temperatura, con el animal, con la vegetación, con el terreno. O sea, porque estoy haciendo movimiento con todos los elementos a mi alrededor, no solo con la parte humana. O sea, todo el entorno tiene una connotación importante en mi acto de correr. No puedo decir que el hecho de correr es solo porque soy humano, no. Si todos esos elementos no confluyeran, no habría un camino por donde correr, ¿sí? Podría haber que se cayó un árbol, no podría correr por ahí, o sea, reducimos el correr solo a decisión humana y realmente no es así, es una conexión con el entorno lo que realmente se viene a dar. Ah, ok. Em, Dentro del seminario vi que los profesores propusieron, digamos, hacer clases dentro de ciertos escenarios de la ciudad donde pues convergieran sus investigaciones, pero también las explicaciones históricas que podría comprender esos espacios. Me pareció muy interesante que tú nos invitaste a este municipio de Soacha, donde han pasado un montón de situaciones sociales y naturales que pues que invitan digamos a conocer un poco de este territorio a todo nivel histórico, social, político. Eh, Utilizaste dos espacios, que fue el espacio de Bozatama y de el Humedal Leuta. ¿Qué significó para ti traer a tus compañeros y explicarles dentro de esos escenarios qué pasaban ahí o qué sucedió ahí, pero también cómo lo relacionas con el correr? Mira,
Fue una propuesta interesante de los maestros, de los doctores. Debo de darles en este momento las gracias porque en 2 años, en 4 semestres, fue la primera materia, la primera electiva del profesor seminario que rompimos la estructura de la escritura. No menos importante, importante igual, pero la rompimos y entonces nos dieron la posibilidad de proponer las exposiciones desde una salida, un formato más abierto y no el clásico ensayo para leer. Entonces eso me pareció importante. Cuando empecé a indagar a dónde podía invitarlos, pues apareció el Jardín Botánico, la Liga de Atletismo, pero como siempre nos hemos enfrentado a la burocracia, no fue fácil, no pudimos concretar estos espacios por algunos motivos administrativos. Entonces contacté a Camilo, el tocayo Edgar Camilo, que él ha trabajado aquí en el Neuta por mucho tiempo, compañero de la licenciatura, estudió conmigo, y me dijo, sí, aquí están las puertas abiertas, cuando quieras. Entonces se hizo la invitación, menos mal que la aceptaron, vinimos aquí a Soacha. Soacha ocupa un lugar especial para mí porque yo debo decir que yo no soy nativo de esta zona. Yo llegué aquí y cuando llegué a Soacha me sentí en una situación, no sé si usas bien el término, desterritorializada, porque vengo de otra región de Bosúa. Realmente llegué aquí, pero con el tiempo me terminé reterritorializando y apropiándome del territorio con los lugares que he descubierto y he conocido. Entonces, uno de esos ha sido el Neuta. Me fue impresionante conocerlo, no esperaba encontrar un humedal de estas características aquí en Soacha, en medio de tanto crecimiento urbano. Vinimos, fue interesante porque en primer lugar el Neuta nos posibilitó ver en la práctica el concepto de Maldonado, la biopolítica afirmativa de la vida. La política en cuidado de la vida. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una lucha de la comunidad, también liderada por Camilo, Edgar Camilo, en cuidar el humedal, ¿cierto? En cuidar la vida en el humedal. Entonces nos deja ver el elemento de interdependencia que nos decía Maldonado. La vida está en interdependencia y conexión. Debemos cuidar todos sus elementos. Y el humedal es un buen ejemplo porque se ha cuidado el animal, se ha cuidado la vegetación, se ha cuidado el agua. Y se ha dado una lucha para protegerlo de invasiones, de la expansión urbana. Entonces fue una experiencia muy bonita. Algunos de los compañeros que venían, una compañera me decía que no creía, no aspiraba a encontrar un humedal tan cuidado en Soacha. Y mira, ahí está la explicación. Es la comunidad que se ha organizado para construir una biopolítica de la vida. La han construido en ese humedal. Entonces fue muy bonito. Segunda parte de la salida ese día era ir a la vereda Bosatama. No pudimos ir por cuestiones de tiempo, pero era sido muy especial haber ido porque pues yo aquí en lo personal puedo contarles que en esa reterritorialización mía del territorio soachuno descubrí la vereda Bosatama y para mí fue muy bonito porque transformó mi visión, transformó mi cuerpo, transformó mucho en lo mío cuando lo descubrí. Es un lugar muy especial porque en términos de landa hay varios extractos ahí, se podría usar bien ese concepto. El espacio nos cuenta la historia, una historia. Por ejemplo, cuando subimos a la parte alta, a los cerros, encontramos arte rupestre, obviamente ya vandalizado, pero hay huellas de ello. Entonces es un escenario que nos remite a la época precolombina. Luego con las haciendas, algunas bien conservadas y otras en ruinas, encontramos o nos referencia a la época colonial, ¿cierto? Hay mitos, por ejemplo, de que una de esas haciendas era Manuelita Sáenz y que ahí venía Bolívar. Bueno, no hay nada comprobado, pero hay mitos o leyendas de ese estilo. Ahora, también vemos cómo la expansión de Ciudad Verde y Hogares, que son expansiones urbanas del siglo XX, siglo XXI, han invadido la vereda, la han ido reduciendo. Entonces son 3 momentos históricos que confluyen en un solo espacio, ¿cierto? Y los lugares, como diría Eva Doguasca, esa historia no la está contando el humano, la está contando la piedra, la planta, el animal. Entonces son historias que no son solo contadas o hechas por humanos. Cuando a veces salgo, veo el búho o veo la lechuza, pues en la vereda son animales que cuentan historias de cómo se conserva o cómo se conservaba o cómo era ese lugar en tiempo atrás. También recuerdo aquí por ejemplo, la exposición que hizo Carolina el primer día de la sede de la distrital en la que estamos, donde antes era el matadero distrital, de ver cómo en esos lugares donde se dictan clases se colgaban los animales, las vacas,
y se les cortaba y caía la sangre, ¿cierto? O sea, fue muy especial también porque el lugar tiene una memoria, la tierra tiene una memoria. Entonces, todo eso en estas salidas fueron muy especiales y gracias por haber venido a Soacha. Y creo que en últimas, conectando todo esto, pues el correr para mí, Soacha ha sido un momento como de resignificar, retoralizar el territorio también. Vale, veo que hablas de que hay una historia, que hay una geografía, que hay una naturaleza, que hay una conexión con la tierra. Todos estos conceptos o todas estas ideas, ¿cómo se relacionan en el correr? Mira, terminé un poquito diciéndolo cuando lo estaba terminando la pregunta, la respuesta anterior. Pues es que volvemos al cuento. Cuando llegué a Soacha, yo me sentí desterritorializado, pero terminé reterritorializándome. ¿Y cómo lo hice? Corriendo en el municipio. Corriendo en el municipio me apropié del municipio, me sentí propio y ya encontré un lugar en el municipio, corriéndolo. Corriéndolo encontré a Heredas Fatama, encontré la vía Indumil, corriendo encontré el Parque Chicaque, corriendo encontré Ciudad del Sucre, Ciudad Verde, Ciudad del Sucre, donde allá en las fronteras con Ciudad Bolívar, donde fueron los falsos positivos, allá fui docente, eso también me lo corrí. Entonces, Soacha se incorporó a mí a través del cuerpo, a través del correr, a través del movimiento, se incorporó toda esa historia en mi cuerpo. Entonces, creo que ahí eso es lo que todo este seminario de historia tendría que ver con eso, el cuerpo, cómo a través del correr voy conociendo la historia contada por los objetos, los animales, las plantas, ese territorio entra a mi cuerpo y me transforma. Eso tiene que ver con el correr. Ahora, el correr es obviamente cómo incorporo todos esos elementos biológicos, históricos, sociales que están en el momento del correr. Cómo subo una montaña, cómo la bajo, cómo cruzo un río, su grado de dificultad, todo eso entra en mi cuerpo y me transforma. Creo que es que historia corporal, bueno, no sé, una cosa aquí, de pronto no sé si tan acertada lo que estamos diciendo. Listo. Ya teniendo claro como todo esto que viviste en el seminario, que veo que la perspectiva que tenías de correr al iniciar el doctorado ha ido deviniendo, podríamos decirlo así. Y ya para cerrar esta conversación, ¿qué significa correr hoy entonces? Bueno, terminas con la pregunta que me hiciste, inicial. Sí. No la respondí muy bien al comienzo. Al comienzo decía que correr significaría una relación con la tierra. Pues ahorita atrevámosla a contestarla. Entonces correr sería habitar el movimiento. Habito el movimiento. Y tendrá relación con lo que dije de cómo conocí Soacha y cómo me apropié Soacha. El movimiento. Habitando el movimiento en Soacha me apropié este municipio. Y ya me siento propio del municipio, ¿cierto? Entonces, habitar el movimiento, para mí eso es correr. Complementando esta frase que está allá atrás, estar vivo significa correr. Entonces digamos, estar vivo significa movimiento y movimiento es correr, ¿cierto? Ahora, sí. Todo lo que está aquí alrededor, todo esto significa que mi vida ha sido movimiento. Entonces creo que el correr es movimiento, la geohistoria es movimiento, la tierra es movimiento, no debemos olvidar esa conexión con la tierra. Aquí ya resaltando o retomando unas ideas de Deleuze en el texto de Rames. Él en una parte del texto dice, es que no se trata de una historia, se trata de geografía, porque se trata de líneas de fuga, líneas de fisura, somos líneas, hacemos es una cartografía, en últimas, y eso es geohistoria. El espacio, la tierra nos cuentan una historia, ¿cierto? A la vez que hacemos geografía, a la vez que somos geografía mejor, hacemos una historia. Y no hay que olvidar que esa conexión con el cuerpo, que el mundo occidental la cortó de tajo con una movida muy rígida, una línea muy rígida, y nos dijo naturaleza acá, humano acá. No hay que olvidar que nuestro cuerpo es orgánico, ¿cierto? Y como diría Eva Durhuasca, falleceremos, moriremos, llegaremos a la tierra, ese cuerpo se transformará, producirá minerales, dará origen a otras cosas, se transformará. Entonces no hay que olvidar que esa relación existe y que no es solo al morir. Cuando estamos dando cada paso, hay conexión con la tierra, hay intercambio de energías, de fuerzas. Entonces para mí correr es habitar el movimiento.
Ah, qué bueno. Bueno, Cami, muchísimas gracias por compartirnos tus ideas el día de hoy. Y pues nada, creo que para todos va a ser que empecemos a correr y a movernos en esta tierra tan bella. Oye, mira, Eliana, la compañera, nos llevó en la última sesión nos llevó al Museo Nacional, nos habló de Eva de Huasca. Esa historia del Museo Nacional también fue interesante porque el Museo Nacional fue una cárcel antes. Entonces ver cómo se habitaban esos espacios y qué historia nos contaban. Por ejemplo, cuando entramos a ese salón y se conservaba una especie de florecita dibujada por un recluso, entonces se preguntaban ellos con qué la dibujó, dónde sacó tinta, qué es, cómo lo hizo, por qué dibujó eso. Entonces también es ver o sea, en últimas, cualquier espacio tiene una memoria y una historia. Entonces, Eliana en algunos momentos me ha dicho, tú tanto que nos hablas de running, siempre está constante en tus discursos y en tus presentaciones, ya tengo ganas de correr y ya corrí una carrera. Entonces, no, pues la idea también puede ser una invitación, pero la idea tampoco es contagiarlo, la idea tampoco es presionarlo, no, lo que salga, conexión con la tierra es lo importante. Un poco lo que nos decía Edgar Camilo también allá cuando visitamos el humedal del Neuta, ¿no? Entonces, no, pues yo creo que este proyecto investigativo está en construcción, falta mucho por depurar. A veces hemos empezado de ceros, a veces hemos estado a punto de botar la toalla, pero ahí vamos. Yo creo que pues en algún momento habrá camino hacia adelante y se termina concretando cosas muy interesantes. Entonces pues quisiera cerrar con gracias maestros, gracias doctores, gracias compañeras por esta oportunidad y esperemos que sea de gusto para ustedes y se haya cumplido el objetivo solicitado por el seminario. Claro que sí. Bye. Lo grabo, amor. No, mentira.